participar, nuestro numeral o hashtag es numeral Feria Minera. Esperamos que todos estén participando ahí muy activamente. Bien, y un tema muy preocupante para el sector es la consulta previa. Por eso en este panel se abordará el futuro de este mecanismo. Para explicar mejor este tema, invitamos a pasar al doctor Juan Camilo Nariño, director de Asuntos Corporativos de Anglo Gold Ashanti, también al doctor Álvaro Echeverry Londoño, director Consulta Previa, Ministerio del Interior. Nos acompaña también la doctora Adriana Mejía Hernández, directora ejecutiva Instituto de Ciencia Política de la Organización Internacional del Trabajo, y al doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, exmagistrado de la Corte Constitucional. También invitamos al doctor Alberto Echavarría Saldarriaga, vicepresidente jurídico y de Asuntos Sociales de la ANDI, quien en esta ocasión será el moderador de este panel. Bienvenidos todos ustedes y doctor Alberto Echavarría, les cedo el micrófono. Les quiero contar de un pequeño cambio que tenemos en este panel, y es que en reemplazo del doctor Álvaro Echeverry viene el señor Fabián Villalba, que es coordinador de consulta previa. Ya él les va a contar por qué viene en reemplazo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes ya. Me corresponde moderar este último panel de la mañana y no voy a extender mucho tiempo en la presentación. Probablemente conozcan ustedes a los distintos interlocutores. Al doctor Freddy Villalba le agradecemos que venga en representación del doctor Álvaro Echeverry. Y yo, sin mayor preámbulo de presentaciones, sí quisiera, invitar a un primer proceso de reflexión en relación con los puntos que tenemos para abordar. La consulta previa tiene su origen en un convenio de la OIT, pero también hay una declaración sobre pueblos indígenas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y eso ha generado de alguna manera que la jurisprudencia, más para el ámbito, digamos, incluso latinoamericano, a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esté dando incluso opiniones y lineamientos, lo cual, pues de entrada en el marco internacional ya empieza a generar preocupaciones, pero concretamente en el marco nacional hemos tenido una serie de jurisprudencia amplia y vasta sobre la materia. Y la gran pregunta es, ¿qué tanto más necesitamos para ser desarrollado en materia legislativa? O si el planteamiento que tuviera uno que hacer es: la jurisprudencia debería ser el camino para continuar la base de las consultas. Y otro gran interrogante que nos aparece está derivado del acuerdo final, porque hay un capitulito especial en el mismo que hace referencia a las poblaciones étnicas, y concretamente hay una referencia también a las consultas previas. De modo que hay un panorama, digamos, amplio, pero a su vez también hay un desarrollo práctico en donde, por virtud de las necesidades que el mismo sector
empresarial, al hacer las consultas, encuentra que la autoridad puede ser demorada en hacer el proceso de consulta y las mismas empresas estimulan a desarrollarlo. Ahí tenemos una serie de aspectos que quiero dejar esbozados de entrada como los puntos más, digamos, referentes de lo que pudiéramos discutir en este panel. Por supuesto está abierto a muchos otros aspectos. Con este mero preámbulo, entonces yo quiero pues, que Adriana Mejía, que ha venido muy activamente, no solamente en la función que tiene ahora, sino que lo conozco desde el pasado, cuando estuvo en la Cancillería, ha tenido conexiones y vinculaciones con estos temas. Y concretamente la actividad que el Instituto de Ciencias Políticas ha desarrollado en materia de infraestructura, particularmente han profundizado mucho en esa materia. Entonces quisiera darle la palabra a Adriana y posteriormente daré la palabra en el mismo orden que están sentados al doctor Freddy y al doctor Juan Camilo. Adriana, por favor. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a la ANDI por la invitación a participar en este encuentro. Efectivamente, Alberto ha mencionado el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga lleva estudiando el tema de la consulta previa desde hace varios años. Nos parece que es un tema de la agenda pública que merece muchísima atención y más en los actuales momentos. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo no estaba, digamos, tan alto, situado tan alto en la agenda de debate público el tema del desarrollo rural. No solamente por pues, el amplio desarrollo que tuvo en el primer punto del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC esta semana, sino también por la atención que se le brindó en el Plan Nacional de Desarrollo con su capítulo de la transformación del campo y una creciente, digamos, conciencia de la necesidad de cerrar las brechas entre la ruralidad y los centros urbanos. Hay algunas cifras, digamos, indicativas. El índice de pobreza multidimensional en la ruralidad, de acuerdo con el último censo agropecuario, es del 44%. Esto es casi el doble del promedio nacional y casi que triplica el índice de pobreza multidimensional que se encuentra en las ciudades. Más o menos el 83% de la población rural trabaja en la informalidad y de acuerdo con las cifras de la Oficina del Alto Consejero Presidencial para el Postconflicto, en 750 municipios del país, el único empleador formal que existe es el Estado. El posconflicto pues, prevé grandes inversiones de parte del gobierno nacional en territorios, digamos, que han estado tradicionalmente aislados a través de la provisión de mayores bienes y servicios públicos, la construcción de vías terciarias, etcétera. Pero la sostenibilidad de lo que se define como la construcción de la paz territorial es imposible si no hay una actividad empresarial que genere la necesaria riqueza y dinámica productiva para incorporar a toda esta población rural a actividades económicas que les permitan realmente generar una mayor prosperidad, un mayor bienestar y unas mejores condiciones de vida. En ese sentido, nosotros desde el instituto proponemos que ese desarrollo rural debe ser entendido de una manera mucho más integral que lo que, digamos, está como en el imaginario actual de la política pública, porque cuando se habla de desarrollo rural, normalmente se abordan los temas de agricultura familiar, de dotación de bienes y servicios públicos por parte del Estado, etcétera, pero resulta que en los territorios hay amplísimas oportunidades para el desarrollo y para la generación de riqueza y dentro de esas, pues por supuesto se encuentran todas las actividades que están relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos la minería, los hidrocarburos, la generación de energía, la construcción de infraestructura y demás. Y estas son actividades que en muchas ocasiones pues deben, digamos, implican un relacionamiento directo con las comunidades, en muchas ocasiones a través de consultas como la consulta previa.
Entonces, ¿hacia dónde va la consulta previa? Pues quisiéramos que la consulta previa fuera en una dirección que esté encaminada a garantizar cada vez más los derechos de las comunidades étnicamente diferenciadas, pero que también se desenvuelva en un entorno que sea propicio para la actividad empresarial y que no se convierta, digamos, en un obstáculo para el desarrollo. En ese sentido, digamos, nos gusta mucho la definición o el acuerdo al que llegó el Grupo de Diálogo sobre Minería, el GDIAM, en el sentido de consensuar que la consulta previa en ningún momento se puede convertir en un veto al desarrollo de actividades productivas y actividades económicas en el territorio. ¿Cómo estamos hoy en materia de consulta previa? Yo pues traje unos datos que me parece que son muy ilustrativos y que creería que pueden ser tenidos en cuenta. Lamento mucho que no esté aquí el ex magistrado Eduardo Cifuentes, porque me parece que sería interesante que hubiera hecho algún comentario sobre estas cifras que voy a dar. Desde su suscripción en el año 1989, el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta previa, ha sido ratificado por 22 países, de los cuales 15 están en América Latina. Colombia fue el tercer país que ratificó el convenio en el año 1991. Y entre 2003 y 2014, estas cifras están un poco viejas, pero creo que son indicativas. En Chile se han desarrollado 21 procesos de consulta previa, en Ecuador se ha desarrollado uno en relación con una consulta sobre una ronda de adjudicación de bloques petroleros. En Perú se han realizado 16 procesos, en Bolivia se ha realizado uno, también en un caso de infraestructura, y en Colombia, en ese lapso de tiempo, se han desarrollado 4.496 procesos. Yo no sé esto qué significa, y Alberto, que asiste con frecuencia a las reuniones de la OIT, pues de pronto nos puede dar alguna explicación, pero pues esto, digamos, puede ser interpretado como un gran compromiso del país, ¿no?, frente a la garantía de este derecho, pero también que de pronto pues estamos superando de alguna manera las expectativas que tenía la propia OIT cuando estableció el convenio. Por último, y frente, digamos, a algunos de los planteamientos iniciales de Alberto en relación con lo que se esperaría hacia adelante en términos de reglamentación, jurisprudencia, nosotros sí creemos que es necesario que haya una adecuada reglamentación del proceso de consulta. Se ha venido abogando desde hace mucho tiempo pues, por la necesidad de una ley estatutaria. Esa ley estatutaria se ha aplazado miles de veces por las dificultades implícitas de que hay que consultar en la propia ley con las comunidades. Sin embargo, pues hay muchas zonas grises que deben aclararse de tal manera que se pueda ofrecer pues, reglas de juego y certidumbre jurídica a los empresarios que van a desarrollar sus inversiones. Y en ese proceso de reglamentación hay algunos elementos, digamos, que nosotros quisiéramos proponer como elementos, digamos, a ser considerados y que nos parece que tienen una importancia especial y que tienen que ver, por un lado, con el tema de la contratación de los asesores por parte de las comunidades. Entendemos claramente que las comunidades pues, deben contar en condiciones de equidad con asesoría técnica en su proceso de interlocución con las empresas y con el Estado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que estos asesores no asuman una representación que no tienen sobre las propias comunidades y que no, digamos, las coopten a través de intereses particulares. Un segundo tema que creemos importante en la reglamentación es la necesidad de contar con una georreferenciación pues lo más cercana posible a la realidad de los lugares donde se encuentran las comunidades, porque pues se han presentado varios casos de la certificación por parte del Ministerio del Interior de no existencia de comunidades en determinados lugares y después aparecen comunidades. Entonces, pues esto no pareciera ser algo demasiado complicado que requiera como una
especial capacidad científica, debería ser posible que el Estado contara con la información precisa de dónde se encuentran sus comunidades étnicamente diferenciadas. En tercer lugar, creemos que es muy importante que haya mayor transparencia en los procesos. Esto también para pues, evitar la captura por parte de terceros inescrupulosos de los procesos de consulta. Y por último, creemos que en el proceso de construcción de la reglamentación a través de la ley estatutaria se deben tener en cuenta las buenas prácticas que las hay, que han acumulado las empresas a lo largo de todos estos años. Por último, creo que es importante también llamar la atención al hecho de que la consulta previa no se puede convertir en el mecanismo por el cual se pretende que la provisión de bienes y servicios públicos la realicen las empresas. Esta es una obligación del Estado y así lo tienen que entender tanto el Estado como las propias comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por la intervención, por el planteamiento tan interesante que formula, particularmente en el tema de las propuestas y sobre todo en la visión de lo que debe corresponder al entendimiento de lo que tiene como alcance la consulta previa. Precisamente en esa dirección quisiera, doctor Freddy Villalba, que nos pudiera dar los lineamientos de lo que piensan desde el gobierno, concretamente desde el Ministerio del Interior y la división específica de la que usted proviene, en relación con la posibilidad de una reglamentación. Hoy nos estamos orientando por una directriz presidencial que de alguna manera recoge lineamientos de la propia jurisprudencia que ha hecho la Corte Constitucional vía tutelas. Pero el sector empresarial cada vez más se encuentra necesario reglamentar. Y está el dilema de si esa reglamentación debiera ser por ley estatutaria, dado que se trataría de un derecho fundamental como lo de la consulta previa, o si puede hacerse mediante una reglamentación de la ley que aprobó el Convenio 169, o incluso si derivado de las facultades especiales de las que quedaría investido el presidente de aprobarse el plebiscito para expedir normas en el próximo año, pudiera entenderse que en el contexto de una implementación de una política rural integral, como está planteado en el capítulo primero de ese acuerdo, pudiera en un momento dado reglamentarse esa materia. Entonces le quisiera formular específicamente qué opina el Ministerio alrededor de ese tema. Y una segunda pregunta sería, ¿de qué manera se está articulando hoy las autoridades locales en función de la manera como se lleve a cabo esa directriz o eventualmente esa reglamentación para que las consultas previas efectivamente sean oportunas, ágiles y sin traumatismos? Bueno, buenos días a todos y todas. Primero, pues excuso al director, tuvo que desplazarse a la ciudad de Cali a atender un proyecto de interés nacional estratégico de una vía 4G, entonces no puedo acompañarlos. Pero mira, lo primero es que Colombia las cifras no es que hicieran de la realidad, al contrario, inclusive hace 20 días recibimos a un experto de la OIT que venía de Lima y nos vino a preguntar cómo es tan exitoso el modelo de la consulta en Colombia que en otras partes de Latinoamérica no lo han hecho. Vino, lo preguntó él, inclusive tuvo reunión también con la ANDI y demás, pues porque sí es un buen referente. Entonces, partamos de lo primero, dialogar no es sencillo y además dialogar con personas que somos diferentes, con procesos y tiempos diferentes, pues es un poco más complejo. Lo cierto es que hoy en día, claro, los empresarios que buscan una seguridad jurídica, ¿sí?, y una seguridad jurídica que se viene en tiempos y en costos, pues digamos que el gobierno lo ha sentido, lo tiene plenamente identificado, y no por hacer parte de este gobierno, sino porque las cifras nos demuestran la realidad. Desde el gobierno del presidente Juan Manuel Santos del año 2010 en adelante, hemos adelantado un número mayor de consultas previas, le dimos una institucionalidad al tema de la consulta previa y demás para poder abordar todo el andamiaje institucional. Seguramente tenemos vicisitudes y van a aparecer nuevas, pues porque si es el país que más hacemos consultas, pues nuevos problemas van a aparecer. Si Perú hace 16 consultas o Ecuador hace una consulta, pues no va a tener problemas.
Nosotros hacemos 5.000 consultas, hemos hecho 5.000 procesos de consulta con 5.000 comunidades étnicas diferenciadas. No sabemos si bien, mal, medio hacer y demás, pero hemos avanzado en el proceso. Entonces, el gobierno, entendiendo esa dinámica, pues sí le hemos apuntado a algo. Venimos trabajando en un proyecto de ley. Creemos que hoy es el punto y estamos en el momento político, ¿sí? En el momento, digamos que económico, porque para nadie es un desconocimiento que la caída en los commodities pues ha afectado el tema de la inversión, el ingreso fiscal al país. Entonces, si se supone que la consulta previa es uno de los temas que está, digamos, parando o como lo dicen en ciertos términos algunos dirigentes también del propio gobierno, que son el palo en la rueda, pues no, tenemos que evitarle ese palo a la rueda para que esto ande de otra manera. En ese sentido, hemos elaborado un articulado, ¿sí? El cual ya lo hemos socializado a algunos gremios o a todos los gremios, a otros ministerios, y sí estamos en la fórmula. Ya le presentamos el pasado 19 de septiembre, se le presentó a la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas y se le presentó al espacio de diálogo de comunidades negras, que ese fue otro de los puntos que no nos llevó a hacerlo antes, porque la Corte Constitucional, en una sentencia que fue la 576 del 2014, dejó sin piso jurídico el espacio nacional para concertar con las comunidades negras. Y también entendemos una lógica. Mira, seguramente la ley no nos va a resolver todos los problemas, porque es un diálogo social. Tenemos que poner todos de nuestra parte. Y escuchaba a un anterior, al representante de manera muy adecuada. Es que eso no es solo de los políticos, o no es solo el gobierno, es que todos hagamos un mejor desarrollo del país. Entonces, en eso también los empresarios nos tenemos que montar, digamos, en el bus. Hombre, estamos dialogando de la manera correcta, porque uno no encuentra, por ejemplo, homogeneidad en los mismos empresarios, que unos ofrecen mucho más dinero en las consultas, otros más poco, o otros. O sea, ¿por qué son los criterios generales? ¿Por qué, digamos, los mismos gremios no se ponen de acuerdo para articular a las mismas empresas? Y verá que es que uno no entiende cómo una empresa X le rinde más que a otras no en las consultas previas, porque tiene mayor poder económico. Entonces, son esas cosas que también nos toca lograr ver, que eso no lo va a resolver una ley, porque la ley es para reglamentar un procedimiento, no va a arreglar un tema de diálogo, de poder económico o de diálogo social que tenemos que trabajar todos en conjunto. Entonces, obviamente tiene ruido, claro, y como tú lo dices, estamos en un momento donde la consulta ha tomado un valor categórico y que está reconocido. Antes, yo la verdad personalmente, cuando fui a la universidad, a mí nadie me habló de consulta previa. Yo creo que uno se encuentra es cuando uno llega a este mundo particular, porque realmente uno de consulta no tiene identificada, pero que sí sabemos que le genera un gran impacto al país. Entonces, entendiendo tu pregunta, lo primero para contestarles es lo siguiente: queremos resolver 4 puntos en el tema de la ley de consulta previa. El primero, que el sector privado deje de aparecer en las consultas previas. O sea, ya no sea el interlocutor del sector privado, porque es el gran nerviosismo y demás, que es que la empresa, claro, como yo soy la empresa, entonces las comunidades vienen y me extorsionan. Pues uno no es que lo extorsionen, si uno no hay quien dé, pues tampoco se va a extorsionar, pero bueno, digamos que es el primer gana-gana. Entonces, las empresas ya no harían las consultas previas, la haría el gobierno, bien sea a través de las agencias, la ANM, la ANI. Por ejemplo, la ANI, con la ley de infraestructura 1682, ya tiene que a partir de noviembre entregar los proyectos consultados. Entonces, seguramente se van a apuntar también la ANM, la ANH y demás entidades del ente nacional, o las hagamos el mismo Ministerio del Interior. Entonces, eso lo vamos a buscar en la ley de consulta previa. 2, que el flujo, digamos, o balance monetario, pues no genere una nueva carga fiscal a las consultas previas. Si logramos eso articularlo, pues obviamente va a avanzar en el tema, en el desarrollo de las consultas, y va a ser mucho más expedito. 3, que las rutas metodológicas, que es donde habla el tema de los asesores, que todavía hay una zona gris, porque si bien una sentencia de la Corte lo recogió, que es la sentencia 969, que dice que hay una obligatoriedad por parte de las empresas, porque lo dice así, la sentencia de la Corte Constitucional, de garantizar un grupo de asesores a las comunidades para superar las asimetrías, pues hay una zona gris, porque no sabemos cuál es el número, cómo lo vamos a hacer, pero sí tenemos que generar unos caracteres homogéneos, ¿sí? Para que todas las comunidades, pues, si necesitan 2 o 3 o 1 o 4, o es una universidad o es un instituto, pues logremos, digamos, estandarizar el tema de la ruta metodológica, sino que en un proceso de consulta se pagó una ruta metodológica 500, 100, 50, 10 pesos, 1 millón, 2 millones, sino que todo sea homogenizado. Y 3,
que es el otro punto que tú mencionabas, que me parece muy válido, y es que exista un rigor probatorio en el tema del reconocimiento étnico, pero no es tan fácil, es que es complejo, y te voy a decir por qué es complejo, por lo siguiente: la Corte Constitucional, y yo también hubiera querido que hubiera estado el magistrado, porque a veces los jueces, y vayamos a otro tema, ayer lo decían en el tema que ha pasado con estos últimos casos de delitos penales, pues hombre, la policía hace su trabajo, pero los jueces al fin y al cabo no terminan dando las condenas que corresponden. Entonces los jueces a veces terminan viendo otra realidad que no es la que nos pasa a todos nosotros, que nos vemos enfrentados en los diferentes procesos de consulta previa. Y en el caso particular, los jueces han llamado el autorreconocimiento, entonces han abierto una puerta muy grande, es una puerta infinita. Cualquier persona que se autorreconozca como comunidad étnica se puede reconocer. ¿Cuáles son los rigores? Entonces, en ese sentido tenemos que crear, digamos, y en esa ley de consulta previa que estamos incorporando desde el gobierno, un registro único de etnias, ¿sí? Como darle un registro único y una etapa transicional que está tan de moda el tema, entonces una etapa transicional para el tema del registro único y cómo estandarizarlo ahí. Eso de todas maneras no nos va a blindar todo 100%, pero el gobierno sí le está apostando a una ley de consulta previa, ¿cierto? Tenemos que entender que en las regiones se presentan otro tipo de vicisitudes, pero que la verdad yo creo que el camino que estamos andando y en lo que hemos adelantado con la directiva presidencial, que si bien pues nos ha funcionado, lleva 3 años, nadie la ha demandado, está funcionando y hemos aplicado en los tiempos. Hoy los tiempos de las consultas, no podemos desconocer que el gobierno tenía un retraso en los tiempos de las consultas, pero por las diferentes dinámicas que se daban. Pero hoy con la línea que particularmente la empresa del doctor Álvaro Echeverry, pues hombre, nos ha llevado con los procesos de consulta previa, no se demoran más de 4 y 6 meses. Es dependiendo la dinámica de los procesos, pero tenemos que tener buenos interlocutores con las comunidades, ¿sí? Y buenos interlocutores no es el que más negocia o el que más da, sino buenos interlocutores es saber interpretar la necesidad de los otros para, digamos, uno poder entrar en ese diálogo que es tan específico y tan diferente que nos hace con ellos. Pero lo importante es que, mire, el gobierno está comprometido, ¿sí? Particularmente, pues es una bandera que está desde el… Mire, ese tema de consulta previa le prestamos tanta importancia al gobierno que en la presidencia de la República le presta importancia a Carolina Soto. Nos vemos cada 15 días con ella. Y a los 8 días nos vemos con el vicepresidente de la República a tocar los temas de consulta previa. Entonces, estamos hablando que en presidencia de la República y en la vicepresidencia de la República tiene un especial interés el tema de consulta previa, licenciamiento ambiental y demás. O sea, tiene un peso particular. O sea, que el vicepresidente de la República se siente cada 15 días a revisar en qué estado van los procesos y demás para que avancemos, pues eso le da una dinámica distinta a los procesos. Y por eso está tan impulsado el tema de la ley de consulta previa. Ya, digamos, el Ministerio de Hacienda apropió los recursos por una instrucción del señor presidente de la República y ya, digamos, estamos avanzando en el tema de la concertación del articulado y demás. Yo no sé si va a ir en el fast track, no sé si nos alcanza el tiempo, pero digamos que eso es lo que le estamos apuntando. Y tampoco te podría decir si va a ser un decreto o una ley estatutaria. ¿Cuál es el riesgo de la ley estatutaria? Pues dicen, hombre, entra al Congreso y las comunidades no se sienten tranquilas, ¿sí? Pero le hemos dicho, hombre, eso va a control de constitucionalidad por la parte de la Corte, pero digamos que ellos no están tan tranquilos. De pronto un decreto con fuerza de ley, con las facultades extraordinarias, pues puede ser mucho más expedito y lograr la concertación. En eso ya estamos trabajando, ya el ministro de Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, dio la instrucción, se lo presentó a la mesa permanente y al Espacio Nacional de Diálogo de Comunidades Negras. Entonces el gobierno está comprometido con sacar la ley de consulta previa. Muchísimas gracias, doctor Freddy, por las explicaciones. Fabián, perdón, me habían dicho que su nombre era Freddy, me excusa por favor, y el auditorio también. Por las explicaciones y por las 4 guías orientativas que creo muy relevantes para poder entender mejor la manera como pueda orientarse la línea de reglamentación que ustedes quieren. El doctor Juan Camilo Nariño pues nos puede hablar ya de experiencias mucho más específicas en el marco concreto de una empresa, como representante que es de una de ellas, del sector minero extractivo. Y específicamente quisiera preguntarle sobre su realidad en la práctica frente a lo que actualmente se vive y por supuesto las expectativas que tiene hacia adelante en relación con instrumentos de política. Adelante, Juan Camilo. Gracias, Alberto, y un saludo para todos, Fabián y Adriana. Yo celebro mucho, Fabián, de verdad que
que se vayan a utilizar los instrumentos hoy que el acuerdo genera legales para presentar esta reglamentación de las consultas previas. Porque aquí en esencia lo que nos tenemos que preguntar es si lo que busca la consulta previa o lo que buscan los otros mecanismos de participación ciudadana, como hoy de alguna u otra forma sucede con las consultas populares, que es un mejor diálogo, un diálogo honesto, un diálogo real con las comunidades. Porque es que los proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de agroindustria, los grandes proyectos mineros, los grandes proyectos de hidrocarburos, esto todo nos cansamos de repetirlo, necesitan del diálogo de las comunidades, necesitan de una enorme cercanía frente a las diferencias, con las diferencias existentes, una enorme cercanía con las comunidades las cuales esos proyectos van a afectar, pero también van a beneficiar. Y la pregunta central acá es si esos mecanismos hoy existentes de participación ciudadana, como la consulta previa, en estos años que se ha hecho valer, o ahora las consultas populares, generan un mejor diálogo, generan un mejor entendimiento, o por el contrario, generan mayor conflicto, como yo creo desafortunadamente ha sucedido en estos últimos tiempos, no con todas, Fabián, pero sí con algunas. Y yo creo que ahí, respondiendo a esa pregunta central, es donde esta reglamentación, que usted como bien lo dice, habrá otras cosas que mejorar, pero la reglamentación va a permitir mucho más entender cómo un mecanismo de participación ciudadana genera un mejor diálogo. Y es ahí, en esa reglamentación necesaria, urgente, es donde ahí se puede pulir mejor este mecanismo de diálogo necesario. Con algunas ideas adicionales, Fabián, ya usted mencionó lo de los tiempos, eso debe, ojalá, supongo que ustedes lo tienen previsto, quedar dentro de la ley. Si se quiere hablar algo de montos, de contrataciones a terceros, es decir, que esto no sea un instrumento utilizado por unos pocos para beneficiarse económicamente de los mecanismos de diálogo que todos estamos buscando. Y ahí vendrán otras reflexiones frente a eso. Pero permítanme, Alberto, yo en 5 minutos más paso una reflexión adicional. Y ya en un conjunto de eso, de los mecanismos de participación ciudadana, con un elemento adicional. Y es que del 3 de octubre hacia adelante, lo que uno puede prever, Alberto, es que esa discusión en lo local va a tener mucho más herramientas, va a tener mucho más, si se quiere, institucionalidad. Es decir, va a ser más evidente la necesidad de que estos proyectos tengan cercanía con las comunidades, tengan real interlocución frente a los riesgos, las incertidumbres y también la enorme desinformación que existe en las comunidades. Y eso que viene hacia adelante, incluido la consulta previa y sus mejoras o las consultas populares, debemos todos pensar cómo les generamos equilibrios mayores a esa discusión. Y permítanme hago la reflexión central de todo esto. El diálogo es absolutamente necesario, pero debemos buscar un diálogo cada vez más equilibrado. Hoy los mecanismos como la consulta, los mecanismos como las audiencias públicas, bueno, en algún grado también, han venido dándole una enorme cantidad de garantías a las comunidades y empoderando a las comunidades sin que ellas puedan balancear los beneficios que traen estos proyectos. Y me refiero específicamente a las regalías y a los mecanismos que tienen las comunidades o la institucionalidad en lo local para sentarse con las comunidades y verdaderamente equilibrar toda esta discusión. Hoy la discusión es una discusión
con un enorme contenido en algunos casos ideológico, en otros casos como en el Tolima, ustedes lo saben bien, político, con intereses políticos detrás, que llevan a las comunidades a tener opiniones frente a los proyectos, pero sin herramientas para balancear los beneficios que traen estos proyectos directamente en materia de regalías y de impuestos a las comunidades. El diálogo social es necesario, pero debemos generar un diálogo en donde las comunidades en sí mismas tengan la capacidad para tener equilibrios en ese diálogo, en esa discusión. Yo quisiera pensar, por ejemplo, que en materia de las consultas populares, hoy hay 46 consultas populares que vienen en el país, y la discusión central ahorita es quién paga las consultas populares, si el gobierno nacional o el gobierno local que propone la consulta popular. En mi racionalidad, en mi lógica, las consultas populares deben ser pagadas por quien propone hacerla, es decir, por el alcalde, para que el alcalde tenga en un debate público la confrontación de si esos recursos, 10.000 millones de pesos, 12.000 o 6.000, son mejores gastarlos en una consulta pública, preguntándole a la gente, o en los hospitales, o en las casas, o en los colegios. Y eso debe ser un debate tranquilo, abierto. Pero hoy la legislación lo que dice es que eso no lo pagan los alcaldes, que eso lo pagan el presupuesto nacional, y que el Ministerio de Hacienda debe transferir los recursos a la registraduría para hacer esas consultas populares. ¿Eso es lo adecuado? ¿Eso genera un mejor diálogo? ¿O por el contrario genera una mayor conflictividad? ¿Conflictividad derivada de qué? De un interés particular, no en todos los alcaldes, pero posiblemente en algunos, de mantener vigencia política, con una discusión que tiene un enorme contenido técnico. Es muy fácil hacer política a los 2 años de haberse elegido, aludiendo defensas ambientales, aludiendo defensas, otro tipo de defensas. Entonces, quería, Alberto, poner ese otro elemento sobre la mesa, y es que el diálogo con las comunidades debe tener equilibrios y debemos buscar mecanismos para que en esos equilibrios se genere verdaderamente un diálogo más honesto, más igual, y que de alguna forma nos lleve a lo que todos estos mecanismos buscan y entre todos buscamos, y es que exista un camino en la mitad que nos permita desarrollar bien los proyectos, pero también las comunidades, respetando su historia cultural, su historia étnica y su futuro. Así es, gracias. Gracias, Juan Camilo, muy interesante estas ideas. Yo quisiera, tenemos 15 minutos, quisiera lanzar, digamos, preguntas más cortas a cada uno de los intervinientes. ¿De qué manera cree cada uno de ustedes que debe ser el papel de una empresa y cuál debe ser el papel de la autoridad en la consulta? Adriana, por favor. Bueno, yo creo que la noticia que nos ha traído Fabián, en el sentido de que las consultas a partir de la nueva reglamentación serían conducidas enteramente por parte de la autoridad gubernamental, es una noticia positiva, porque de hecho pues esta es, digamos, la responsabilidad que le cabe al gobierno de acuerdo con lo que está establecido en el convenio. Y también elimina, digamos, esa tentación de parte de las comunidades de exigir por parte de la empresa la prestación de bienes y servicios públicos que no le corresponden propiamente a la empresa. ¿Qué creo yo que es importante por parte del sector privado? Pues primero, negociar de buena fe, digamos, abordar los procesos de consulta de buena fe y desarrollar unas capacidades que en algunos casos yo creo que hay empresas que ya pues han logrado un nivel muy significativo de relacionamiento con las comunidades,
de tal manera que se apropie tanto por parte de la empresa como por parte de las comunidades de estos beneficios que trae el desarrollo empresarial en los territorios. Yo creo que es muy importante, digamos, una visión inclusiva, una visión de valor compartido en ese sentido, y esto pues sin duda facilitaría mucho la posibilidad de llegar a los territorios con actividades productivas. Gracias, Adriana. Fabián, ya algo adelantaste, pero quisiera concretar el papel de la autoridad, no solamente desde el marco del ministerio, sino a las comunidades más lejanas. Una de las grandes dificultades cuando se tienen que hacer consultas, y generalmente es en comunidades lejanas, por donde están las poblaciones indígenas, tribales, y en nuestro caso colombiano, afrodescendientes, es que la autoridad local es débil. ¿De qué manera la autoridad específicamente debe actuar? Y obviamente, ¿cuál es la expectativa? Si la empresa no hace la consulta, ¿cuál debe ser el papel? Bueno, primero un tema, ¿no? Es cierto que vamos a hacer nosotros, el método de financiación no lo hemos definido. No sé si va a ser con tasa como lo hace la ANLA y demás, pero digamos que sí lo vamos a hacer nosotros, o lo harán directamente las agencias. Pero mira, uno llega al territorio y uno puede evidenciar exactamente lo que tú dices, debilidad. Y si tú ves a lo largo del territorio, donde nunca ha llegado el Estado, el gobierno y los mismos municipios, las mismas autoridades locales, pues llega la consulta previa. Entonces llega la empresa, llega el Ministerio del Interior y nos tienen un pliego pues de peticiones, que el centro de salud, que todo el tema. Nosotros hemos ido alindarando todos esos temas en el marco de los procesos consultivos. Obviamente hemos querido involucrar mucho más a las autoridades locales, las convocamos a los procesos de consulta previa, y para eso hicimos un ejercicio el año pasado que lo hizo el director, lo promovió con los recursos de la ANH, y era hacer unas cumbres institucionales de consulta previa. Y en muchos sitios que llegamos, pues las alcaldías no sabían ni cuál era el mecanismo, ni cómo se aplicaba, ni para qué era y por qué ellos no estaban ahí. Entonces, hay una serie de cosas que sacamos de ese ejercicio que hicimos a lo largo del país, en 8 departamentos, que logramos evidenciar, hombre, tenemos que hacer un proceso mayor de difusión en materia de lo que es la consulta, en materia de lo que son los derechos de los grupos étnicos, ¿sí? Y lograr consolidar y articularnos, pues porque no es lo mismo cuando llega de pronto los diferentes ministerios o carteras del estatal o la misma alcaldía, y pues claro, a cada uno le cogen por aparte en vez de lograr realmente un acuerdo colectivo y que sea realmente un beneficio para las comunidades. En eso hemos ido planteando, y en muchos procesos de consulta ya hemos logrado involucrar a las gobernaciones, a las alcaldías y demás. Y te voy a decir algo muy particular, la misma Corte ha entendido la dinámica, y hoy en muchas sentencias, en varias de la Corte Constitucional, ha vinculado también a las gobernaciones, a las alcaldías y a las corporaciones autónomas regionales, porque claro, uno veía pasar el tema de su territorio pero no se apropiaba de él. En Colombia en este momento hay 3 consultas previas, es lo que yo defino: unas de carácter económico, otras de carácter político y otras de carácter dogmático. Las de carácter político son las que quieren un hospital, quieren otros temas que no puede suplir la empresa pues porque el proyecto no puede dar y demás. Otra que es el carácter económico, que es un tema transaccional, ¿sí? Porque eso lo han llevado las comunidades y algunas empresas, porque también no tenemos que desconocer que hay algunos, el tema de los hidrocarburos, y eso nos dejó, digamos, unos rezagos importantes. Entonces uno tampoco no sería desmedido decir que solo es un tema de las comunidades, no, también de algunas empresas en sus prácticas. Y otra que es el pensamiento dogmático, que es el más complejo de todos. Hombre, la madre tierra, yo no dejo que toquen eso, pase lo que pase por encima de mi cadáver. Esas son las consultas mucho más complejas en las cuales nos estamos enfrentando hoy, pero que si nosotros logramos articular, ¿cierto?, tanto las entidades, las empresas, los ejecutores en este momento, y en el nuevo modelo que va a ser que los ejecutores acaten o digamos que cumplan con los acuerdos que se van a llevar, pues porque eso sí lo van a tener que hacer los ejecutores, el cumplimiento de esas medidas que se establezcan en los procesos de consulta previa, pues logremos articular tanto a ejecutores como la institucionalidad local, al que tú haces referencia, Alberto, que es muy importante. Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar,
y digamos que nosotros del Ministerio del Interior estamos en una tarea específica con los territorios y municipios para incorporarlos en los procesos de consulta previa. Muchas gracias. Juan Camilo. Yo, la verdad, Alberto, creo que para que esto funcione bien, lo que necesita son reglas claras y sobre todo límites claros. Y por eso celebro mucho, Fabián, que el gobierno avance en la presentación de esa ley, y la verdad cruzo los dedos para que la presenten dentro de este mecanismo de fast track. Yo no creo que existan alternativas distintas o una realidad legislativa distinta en el futuro, distinta a los 5 años anteriores que se ha tratado de regular, de reglamentar, si no se presenta en este espacio concreto legislativo que dan hoy el marco con los acuerdos. Entonces creo que ahí es donde verdaderamente uno pudiera pensar, esto va a tener unos límites y unas reglas más claras. Y yo creo, Alberto, también para sumar a la discusión, y es que también daría mucha tranquilidad, por supuesto para las compañías, pero también creo yo para las comunidades, es que una vez uno termine un proceso de consulta previa, que haya concertado con la comunidad, tómese el tiempo que se tome, acuérdese lo que se acuerde, es que lo que está ahí escrito y ese proceso que se surtió tenga tranquilidad jurídica, tenga estabilidad jurídica, no que una comunidad nueva aparezca, ponga una tutela y ese proceso quede en veremos. De tal forma que el mecanismo que se depure con la nueva ley sería muy útil que tuviera hacia adelante un rigor y el establecimiento de lo que se hizo, de lo que se negoció, de lo que se acordó, de lo que el diálogo produjo, no sea susceptible de modificarse por parte también de comunidades o de ciertas cosas que surgen en el futuro, después de haberlos acordado. Muchísimas gracias. Nos quedan 5 minutos y pudiera formular una pregunta muy rápido para respuestas muy rápidas. Pero más que eso, y al final voy a tratar de recoger las principales ideas que aquí han planteado, quiero dejarles más bien 1 minuto a cada uno para que ellos puedan plantear una reflexión final, no solamente en su propuesta, sino en el mensaje que creería que debiera lanzarse desde este escenario, tanto a las autoridades nacionales como a la opinión pública. Adriana. Bueno, yo creo que la consulta previa ha desarrollado, digamos, una experiencia muy significativa, tanto a nivel de las empresas como de las comunidades y de las autoridades del gobierno, por este indicador, digamos, que Fabián califica como exitoso, ¿no?, de las 5.000 consultas que se han adelantado. Y yo creo que es importante que digamos, esas lecciones aprendidas se conviertan en un referente del desarrollo de estos nuevos mecanismos e instancias de consulta y participación que se prevé serán implementados en desarrollo de los acuerdos de La Habana. Nosotros contabilizamos aproximadamente 60 nuevos mecanismos e instancias de participación. La mayor experiencia, digamos, en el manejo de este tipo de procedimientos está en la consulta previa. Entonces, me parece que sería muy importante que el Ministerio del Interior tuviera un liderazgo, digamos, al interior del Estado colombiano para efectos de poner esas lecciones y esa experiencia al servicio de quienes van a tener que adelantar todas estas nuevas consultas y procesos. Bueno, yo sé que el país va a cambiar después del domingo, lo tenemos claro, y no hay un mecanismo que se genere más participativo y que tenga más contacto con las comunidades, hoy estableció en la legislación colombiana con el mecanismo de la consulta previa. Y sé que el gobierno lo va a tomar como un referente, ¿sí? Porque nosotros, digamos que desde el gobierno sí vamos a impulsar, y lo hago con el deber constitucional que me corresponde, y es que yo sí invito que después de que todos acordemos, de que todos refrendemos y legitimemos el proceso de La Habana, logremos
de verdad, ustedes desde el punto de vista empresarial, apoyados con el gobierno y en este mecanismo de consulta, lograr implementar todo este tema de los acuerdos y demás. Yo creo que eso es un todos ponen y sé que el país nos va a poner un mundo distinto. Yo crecí, digamos, en un momento donde me levantaba todo el día con una noticia distinta, pero sí quiero que mi hijo no viva ese tema y creo que el mecanismo de la consulta va a ser un mecanismo importante para, digamos, el desarrollo del país, porque esto no solo se logra con la firma y con la refrendación, sino también con la implementación de políticas económicas en las cuales podamos llegar a todo tipo de comunidades a refrendar sus necesidades. Yo también permítanme, me refiero a lo mismo. Lo que viene después del lunes puede ser una terrible historia o puede ser una verdadera historia de diálogo, de concertación, que yo también creo lo mismo, pero es crítico lo que viene en su implementación a partir del lunes, porque las incertidumbres del pasado en referentes a la consulta previa, las distintas posiciones en torno a la consulta previa, que en muchos casos generaron mayor conflicto, mayor separación y no de unidad, no podemos correr ese riesgo hacia adelante. Es decir, mi reflexión, Alberto, es que ya aprendimos mucho del pasado. No podemos, a partir del lunes, en la implementación de lo que viene, no aprender de esos errores para que estos instrumentos de participación ciudadana, los actuales y los que vienen, sean un verdadero instrumento para el diálogo, que todos lo necesitamos y todos lo queremos. Por último, Alberto, y es que aquí estamos enfrentándonos, por lo menos en materia de minería y en particular de la minería de oro, a un enorme riesgo del cual todos tenemos que velar para que ese riesgo se disminuya. Y es que la ilegalidad no pregunta, la ilegalidad no consulta. Y ahí es donde juntos tenemos que unirnos en ese diálogo para combatir esa ilegalidad. Entonces lo que viene, Alberto, es crucial. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Voy a hablar desde aquí para terminar. Yo agradezco enormemente las intervenciones. Traté de hacer una moderación en donde se pudieran hacer la expresión abierta y franca de las ideas. No quise propiciar con la moderación, ni mucho menos un enfrentamiento entre panelistas. Y yo quiero extraer fundamentalmente las principales ideas que ellos han planteado. Adriana Mejía plantea la preocupación en relación con la contratación de los asesores, la necesidad de una georreferenciación para identificar claramente las comunidades consultables y una mayor transparencia en los procesos de consulta. También invita a que se aprendan sobre las buenas prácticas en la manera como se pueden implementar las políticas o las reglamentaciones específicas. Enfatiza mucho el concepto de la buena fe y la necesidad de aprender a relacionarse, tanto de las empresas, de las autoridades, como de las propias comunidades consultadas. Y para ello invita a que el liderazgo lo asuma el propio Ministerio del Interior. El doctor Fabián Villalba plantea unas 4 ideas centrales en relación con lo que puede venir en la legislación a través de cualquiera de los mecanismos que igualmente se plantearon en las preguntas, y es que la consulta debe hacerse por las autoridades y no por las empresas, a través de autoridades del gobierno, no solamente a nivel nacional, sino también de las propias agencias y de las autoridades en los distintos niveles. También se plantea que no haya mayores cargas fiscales para el proceso de consulta, no obstante que está explorando distintas alternativas de cómo pudiera llevarse a cabo, pues obviamente el mecanismo de financiación. Acoge el hecho de que las juntas metodológicas para tener los asesores apunta a criterios homogéneos y que haya un rigor probatorio cuando se identifiquen las comunidades consultables.
hace una clara distinción de las clases de consulta previa, las divide entre dogmáticas, económicas y políticas, como ustedes lo escucharon. Cree necesario una mayor difusión para una educación de las autoridades en los procesos de consulta y también una mayor conexión de los entes públicos precisamente en la armonía y celeridad de las consultas. Finalmente, expresa que la consulta previa la encuentra como el mecanismo más participativo con las propias comunidades y alienta a que precisamente después del domingo esto se vuelva un instrumento cada vez más ágil, en donde lo define como un mecanismo donde todos ponen. Por su parte, Juan Camilo Nariño hace una referencia a que las consultas deben apuntar a un diálogo genuino, equilibrado y menos conflictivo. Hace referencia a la necesidad de la reglamentación y a la urgencia de la misma. Enfatiza en que es necesario que se eviten mayores cargas para las empresas en esos procesos de consulta y considera que la consulta es un mecanismo que precisamente aproxima con mayor cercanía a las comunidades. Considera que las regalías se convierten en un mecanismo para la satisfacción de las necesidades precisamente de las comunidades y que en ese horizonte debe también involucrarse el proceso de consulta y por supuesto a que esos recursos sean bien orientados. También invita a que se politice los procesos de consulta, bien las consultas previas o bien las consultas populares, y considera que debe haber reglas y límites claros en materia legislativa en los procesos de consulta. Remata diciendo que se debe aprender de los errores pasados y evitar cometer errores hacia el futuro, aprovechando las circunstancias y las coyunturas actuales. Advierte de un enorme riesgo de no hacer las cosas adecuadamente en su reglamentación y en su práctica y, por supuesto, invita a que se piense de una manera propositiva y útil en esta materia. Estas son las ideas que uno puede recoger de acá. Yo quería simplemente complementar con lo siguiente. El Departamento de Actividades de Empleadores de la OIT, que es la parte de la visión empresarial en la función tripartita que tiene la OIT, ha elaborado un documento relativamente reciente en donde apunta a una serie de propuestas que se deben implementar en función del convenio 169, que es el que le compete a la OIT. Y voy a leer muy rápidamente elementos de las conclusiones. Para los estados, impulsar espacios de diálogo permanente entre el Estado y los pueblos indígenas. Segundo, promover instancias de participación en planificación territorial. Tercero, sistematizar, unificar y mantener actualizado un registro sobre los pueblos indígenas. 4, considerar recursos para la implementación de la consulta previa. 5, reconocer, respetar e impulsar el fortalecimiento de organizaciones indígenas. 6, estudiar mecanismos institucionales que permitan a los pueblos indígenas beneficiarse de los proyectos desarrollados en sus territorios. 7, generar una institucionalidad competente y focalizada en la implementación de la consulta. Y 8, impulsar procesos de capacitación y difusión del convenio. También hay una serie de propuestas en relación con las organizaciones empresariales. 1, impulsar acercamientos entre el sector empresarial, el Estado y los pueblos indígenas. 2, ayudar a las empresas a enfrentar los procesos de consulta. 3, utilización de los mecanismos institucionales de comunicación, diálogo y acuerdo. Y 4, participación y comunicación activa de las organizaciones de empleadores con los mecanismos de control de aplicación de los convenios de la OIT. También hay unas posibles áreas técnicas de desarrollo que están en el documento que no voy a extenderme más en razón del respeto del tiempo. Tal vez sí quiero terminar diciéndoles como inicialmente lo planteé. En la página número 180 del acuerdo final, en el punto 6.1.12.1, donde está el capítulo étnico, hay especificidades en relación con la consulta. Dice, por ejemplo, en temas de salvaguardias y garantías, se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa, libre e informada, y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición siempre que proceda. También
hay una parte final, son 4 páginas, en la página 183, en materia de implementación y verificación se dice que se creará una instancia de alto nivel con pueblos étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden en la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y Resolución de Diferencias CSBR. He ahí entonces un nuevo instrumento sobre el cual, por supuesto, tendremos acciones e implementaciones hacia el futuro. Agradezco entonces enormemente a los panelistas de nuevo y con estas conclusiones y recomendaciones creo que nos quedan unas ideas muy interesantes del horizonte que tenemos por delante. Muchas gracias.